El Imperio Romano, un nombre que ha perdurado a lo largo de los siglos. Tan solo el nombre evoca una sensación de asombro y reverencia. Fue una civilización que alcanzó alturas inimaginables. Es una civilización que aún hoy nos fascina e inspira. Sus logros en ingeniería, arte y gobierno son estudiados y admirados. Su influencia se puede ver en todas partes. Desde los acueductos que aún se mantienen en pie, hasta las carreteras que trazaron el camino para futuras civilizaciones. Desde nuestras leyes e idioma, hasta nuestro arte y arquitectura, el Imperio Romano dejó una huella imborrable en el mundo. Su legado es omnipresente. Pero el Imperio Romano no siempre fue la potencia poderosa que imaginamos. Sus humildes comienzos fueron los de una pequeña comunidad. Comenzó como una pequeña ciudad-estado en el centro de Italia. Un lugar insignificante que con el tiempo se convertiría en el corazón de un imperio. A lo largo de los siglos creció hasta abarcar un vasto territorio, desde las costas de Britania hasta los desiertos de Egipto. Esta expansión fue impulsada por el poderío militar, las maniobras políticas y un tejido social complejo. Los romanos eran maestros en la guerra y la diplomacia. La historia del Imperio Romano es una historia de ambición, ingenio y, finalmente, decadencia. Un ciclo de ascenso y caída que ha cautivado a historiadores y laicos por igual. Es una historia que sigue resonando en el siglo XXI. La influencia de Roma se siente en cada rincón de nuestra vida moderna, recordándonos el poder y la fragilidad de las grandes civilizaciones. La fundación tradicional de Roma se fecha en el año 753 a.C. Según la leyenda, la ciudad fue establecida por dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, quienes fueron abandonados al nacer y rescatados por una loba. Se decía que dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, habían sido criados por una loba. Esta loba, conocida como Luperca, los amamantó y cuidó hasta que fueron encontrados por un pastor llamado Faustulo, quien los adoptó y los crió como sus propios hijos. Rómulo finalmente mató a Remo en una disputa sobre dónde fundar la nueva ciudad. Después de la muerte de su hermano, Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma y comenzó a construir la ciudad en la colina palatina. En sus inicios, Roma estuvo gobernada por reyes. Estos reyes eran líderes poderosos que gobernaban con autoridad absoluta y establecieron las bases de la civilización romana. Este período, conocido como la monarquía romana, duró más de 2 siglos. Durante este tiempo, Roma creció en tamaño y poder, y se establecieron muchas de las instituciones que definirían la ciudad en los siglos venideros. El último rey, Tarquino el Soberbio, fue derrocado en el año 509 a.C. Su gobierno tiránico y la insatisfacción del pueblo llevaron a su caída y al fin de la monarquía. Los romanos entonces establecieron una república. Este nuevo sistema de gobierno fue diseñado para evitar la concentración de poder en una sola persona y para dar voz a los ciudadanos. En este nuevo sistema, el poder se repartía entre los funcionarios electos y el Senado romano. Los cónsules, elegidos anualmente, compartían el poder ejecutivo y eran responsables de la administración diaria del Estado. El Senado era un consejo de ancianos que desempeñaba un papel crucial en la política romana. Este cuerpo legislativo asesoraba a los cónsules y tenía una gran influencia en la toma de decisiones importantes, asegurando la estabilidad y continuidad del gobierno romano. La República Romana fue un período de gran expansión. Las legiones romanas, su ejército ciudadano, conquistaron territorios vecinos. Gradualmente extendieron el control romano sobre la península italiana. La expansión romana la llevó a entrar en conflicto con otras potencias, sobre todo Cartago. Las guerras púnicas, una serie de 3 conflictos con Cartago, pusieron a prueba la fuerza romana. La victoria en las guerras púnicas consolidó el dominio de Roma en el Mediterráneo occidental. Sin embargo, estas guerras también tuvieron profundas consecuencias para la sociedad romana. La afluencia de riqueza y esclavos de los territorios conquistados provocó malestar social e inestabilidad política. Sección 5. Un tapiz de cultura. Arte, arquitectura y derecho romanos. La civilización romana no se limitaba a la conquista militar. Los romanos hicieron importantes contribuciones al arte, la arquitectura, la literatura y el derecho. El arte y la arquitectura romanos estuvieron fuertemente influenciados por los griegos. Sin embargo, los romanos desarrollaron sus propios estilos distintivos. Los arquitectos romanos eran famosos por sus habilidades de ingeniería.
Construyeron impresionantes carreteras, acueductos y edificios públicos. El derecho romano, con su énfasis en la justicia y la equidad, tuvo un impacto duradero en los sistemas jurídicos occidentales. Sección 6. Más allá del foro. El lado oscuro de la vida romana. La sociedad romana era profundamente desigual, con una marcada división de clases. La esclavitud era una parte integral de la economía romana, esencial para su funcionamiento. Los esclavos trabajaban en la agricultura, las minas y los hogares privados, sin descanso. No tenían derechos y estaban sujetos a los caprichos de sus amos, sufriendo mucho. El entretenimiento romano a menudo implicaba violencia y espectáculo, con gran crueldad. Los combates de gladiadores, que se celebraban en arenas como el Coliseo, eran muy populares y brutales. Estos eventos enfrentaban a gladiadores entre sí o contra animales salvajes, a menudo hasta la muerte, sin piedad. Sección 7. Grietas en la fachada. La decadencia del poder romano. Hacia el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano mostraba claros signos de agotamiento. Una serie de crisis, como las invasiones bárbaras, la inestabilidad económica y la corrupción política, debilitaron el imperio desde dentro, erosionando su poder. El imperio se volvió cada vez más difícil de gobernar y controlar. Los emperadores iban y venían en rápida sucesión. Muchos tuvieron un final violento y trágico. Las legiones romanas, antaño columna vertebral del imperio, ya no eran tan leales ni eficaces como antes. Sección 8. La caída de los gigantes. El Imperio Romano de Occidente se desmorona. Este fue un periodo de gran agitación y cambio, que marcó el fin de una era gloriosa. A finales del siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano se dividió formalmente en dos mitades. Una decisión que tendría consecuencias profundas para la historia de Europa. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esta división fue en parte una respuesta a la vasta extensión del imperio y las dificultades para gobernarlo desde una sola capital. El Imperio Romano de Occidente, acosado por problemas internos y amenazas externas, siguió decayendo. Las invasiones bárbaras, la corrupción política y la inestabilidad económica contribuyeron a su declive. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por un general germánico llamado Odoacro. Este evento es visto como un punto de inflexión crucial en la historia. Este acontecimiento marca tradicionalmente la caída del Imperio Romano de Occidente. La caída de Roma no fue un evento repentino, sino el resultado de un largo proceso de decadencia. El Imperio Romano de Oriente, más tarde conocido como Imperio Bizantino, sobrevivió otros 1000 años. Este imperio continuó siendo un centro de cultura, comercio y poder. Finalmente cayó en manos de los turcos otomanos en 1453. La caída de Constantinopla marcó el fin de la Edad Media y el comienzo de una nueva era en la historia mundial. Sección 9. Conclusión. Un legado duradero. Puede que el Imperio Romano haya desaparecido hace tiempo, pero su legado perdura. Los romanos dejaron una huella imborrable en la civilización occidental. Su influencia se puede ver en nuestras leyes, nuestros idiomas, nuestro arte, nuestra arquitectura y nuestros sistemas políticos. La historia del Imperio Romano nos recuerda que incluso los mayores imperios pueden caer. También es un testimonio del poder perdurable del ingenio y la creatividad humanos. Puede que los romanos no lograran su sueño de un imperio eterno, pero sus logros siguen inspirándonos y fascinándonos hoy en día.